Hola, yo soy Axel Boy Cepeda y el día de hoy les voy a presentar mi trabajo final del módulo 6 del Diplomado en Psicología Organizacional 2023. Este trabajo pertenece a la línea número 1, que es Cambio Organizacional, y se titula Informe de Investigación-Acción sobre el clima organizacional en una empresa. El concepto de clima organizacional debe entenderse como un concepto polisémico, lo cual quiere decir que, según el autor, según las fuentes, este puede variar en su definición. Sin embargo, para poder trabajar con él, es necesario poder decidirnos por alguna de estas definiciones. En mi caso, tomé a Hernández Sampieri, Méndez Valencia, Contreras Soto y Brunet como referentes, quienes conceptualizan el clima organizacional como un conjunto de percepciones que tienen los individuos respecto a su medio interno de trabajo. Dicho medio interno se puede dividir en dos grandes categorías. Una son los procesos humanos de interacción de la organización, como el liderazgo, la comunicación y la cooperación, y otra son las variables de la organización misma, a nivel de estructura, como por ejemplo la seguridad y la recompensa. Si bien hay también muchos instrumentos que miden clima organizacional, pasa lo mismo que con el concepto mismo. Van a variar de autor en autor. Entonces, en mi caso, y lo veremos más adelante, vamos a tomar las dimensiones que yo he mencionado en la conceptualización misma del clima organizacional. Debemos tener en cuenta que evaluar el clima organizacional nos permite prevenir ciertas fuentes de conflicto, de estrés, identificar incluso algunos catalizadores que incentiven a los trabajadores y desde luego iniciar cambios que puedan beneficiar a la misma organización. Actualmente en México y en Latinoamérica hay una gran tendencia hacia la flexibilización laboral, lo que ha traído como consecuencia una precarización en las condiciones físico-materiales y de interacción dentro de las organizaciones, lo cual desde luego impacta directamente en la productividad y la salud de las personas que trabajan en las mismas, afectando esto a su vez la calidad de la misma organización. De manera paralela, es importante saber que actualmente en México las condiciones laborales han tenido lamentablemente un impacto negativo en los trabajadores, pues actualmente México es el de los países en donde más horas se trabaja por un salario más bajo. De manera particular al presente trabajo, abordé al final una institución pública de educación superior, la cual fue evaluada por un instrumento que se generó. Los objetivos de este trabajo, de manera general, primero fue lograr favorecer el bienestar laboral a través de una propuesta de intervención basada en la evaluación del clima organizacional. Ese fue al menos el objetivo inicial, del cual se desprendían, lógicamente,
dos objetivos específicos. Uno de ellos, investigar la percepción del clima organizacional en la empresa. Y el otro, por supuesto, generar la respectiva propuesta de intervención que estuviera basada en los resultados de la evaluación. Para esto, lo que se realizó fue primeramente una investigación bibliográfica, una investigación en donde primeramente se buscara qué era clima organizacional para poder definirlo y cuáles eran las formas de evaluar y medir el clima organizacional. Luego, se pasó a la construcción y validación de un instrumento, de una escala de clima organizacional. Se realizó una versión preliminar, así le llamo, pues como veremos en la parte de incidencias, esa versión preliminar fue realizada con bastante presión y con bastantes áreas de oportunidad en tanto a su elaboración. Luego de ello, y asesorándome con expertos en psicometría, se realizó una primera versión mucho más acertada en tanto a su proceso de construcción. Luego se realizó una validación de contenido por jueces expertos, lo que al final generó una segunda versión que fue de hecho la final. Para la parte de la evaluación del clima organizacional, la muestra fue de 14 trabajadores. El instrumento final, que ya mencioné, contaba con 34 reactivos y las respuestas eran en una escala tipo Likert de 4 niveles, donde uno era totalmente en desacuerdo y 4 totalmente de acuerdo. El instrumento contaba con 5 dimensiones, 4 de ellas tenían 7 reactivos cada una y la dimensión de cooperación era la única que tenía 6 reactivos. Cuando se realizó la evaluación, se clasificaron los puntajes en deficiente, mejorable y suficiente respecto a los puntajes de cada dimensión, quiero decir los totales. De manera resumida, se hacía una suma de los puntajes obtenidos en todos los reactivos de cada dimensión y ese era el resultado, el puntaje por dimensión. Luego también se realizaba una evaluación y un análisis por reactivo, en donde únicamente lo que se hizo era sacar la media de la muestra por cada reactivo y entonces se calificaba dicho puntaje en deficiencia o suficiencia. Respecto a la parte de incidencias, desde el momento en que se terminó el proyecto y comenzó a arrancar el trabajo de investigación y de lo que se tenía planificado como intervención, sucedieron distintas situaciones y eventos que fueron cambiando el curso del mismo trabajo. En total yo tuve la oportunidad de registrar 17 incidencias y en este momento presento dos de las incidencias que considero mayores y por lo menos dos incidencias menores. Una de las incidencias mayores que tuvo una repercusión de la misma dimensión en el trabajo
fue que por motivos particulares se terminó la relación laboral con la organización donde yo estaba trabajando en un inicio y que era donde yo pretendía realizar la investigación e intervención. Por lo tanto, no solo cambié de organización, sino que también vi aplazados muchísimas de las actividades e incluso etapas que ya tenía planificadas. Otra incidencia mayor fue la necesidad primeramente de construir una escala, un instrumento para medir y evaluar el clima organizacional, lo cual surgió a partir de la revisión bibliográfica del constructo y de su medición, que de manera resumida resultó en una primera versión. La que ya he mencionado fue la versión preliminar, que lamentablemente tenía muchísimas áreas de oportunidad en tanto a su proceso de construcción. Afortunadamente me asesoré con expertos en psicometría que de manera general, al darme su orientación, me brindaron los conocimientos necesarios para poder construir una primera versión de la escala de clima organizacional que me serviría para posteriormente evaluar la misma. De esa manera, se vieron incluso agregadas actividades dentro de mi primera etapa, que era la de evaluación. Eso a su vez generó que otras actividades se vieran aplazadas. Para la parte de incidencias menores, reporto que se estableció un contacto con una organización interesada en la evaluación del clima organizacional, que es ahí entonces donde me piden poder presentar una primera versión, la cual yo no tenía lista, y fue en ese momento que les presenté dicha versión preliminar, de nuevo, con muchísimas áreas de oportunidad. Luego, lamentablemente, dicha organización no pudo continuar con el contacto ni con el seguimiento para realizar la evaluación del clima organizacional, por lo que tuve que cambiar nuevamente de organización. Esto desde luego afectó drásticamente los tiempos de las actividades que se tenían estipuladas, aplazando de manera definitiva y dejando lamentablemente fuera la etapa de intervención. Sin embargo, aún así fue posible realizar la evaluación con esta última organización y en la misma se obtuvo lo siguiente. La dimensión que tuvo el puntaje más bajo fue la de recompensas, con 16.77. Como comenté, ese puntaje refiere a la media de la suma de puntajes por cada dimensión. Además de ser la que obtuvo el puntaje más bajo, también fue la que obtuvo un mayor número de reactivos con un valor menor a 2.5. Ese valor menor a 2.5 le daba el calificativo de deficiente. Es decir, que esta dimensión, además de ser
deficiente como dimensión propia, tenía 5 reactivos que por sí mismos también eran deficientes. En el caso de los demás de las demás dimensiones, exceptuando cooperación, se presentaban uno o dos reactivos que caían en deficiencia, siendo de manera general también estas dimensiones deficientes. De hecho, la dimensión de cooperación fue la única que en realidad tuvo un calificativo o una calificación de mejorable, es decir, que no fue deficiente. Y de hecho, en sus reactivos, ninguno de ellos tuvo un puntaje menor a 2.5. ¿Eso qué nos deja como conclusiones? Bueno, primeramente a nivel teórico, luego de haber realizado toda la revisión de el concepto clima organizacional, puede afirmarse que es necesario generar y unificar una visión sobre el concepto mismo que nos permita, como psicólogos, una coherencia teórica, no solo con cómo se plantea, sino también con cómo se evalúa. En segundo lugar, y respecto a la construcción y validación del instrumento para este trabajo, es pertinente reconocer que no se pudo culminar la etapa de validación por pilotaje, es decir, una primera prueba o prueba piloto de la prueba. Esto principalmente por cuestiones temporales, por las incidencias que ya he mencionado con anterioridad, entre otras desde luego. Sin embargo, el hecho de que se haya llegado también a una etapa de validación de contenido por jueces expertos y se hayan realizado los cambios pertinentes, nos puede dar confianza de que en efecto el instrumento era claro en sus reactivos y era pertinente. Finalmente, como tercera conclusión, podemos decir que habiendo 4 de 5 dimensiones con un nivel deficiente, es necesario, incluso podríamos decir urgente, establecer, planificar una intervención que mejore las condiciones tanto estructurales como de procesos psicosociales o humanos dentro de la organización. Dicha intervención tendría que encaminarse a mejorar el bienestar laboral, atacando y atendiendo principalmente aquellos reactivos que tuvieron deficiencia. Los aprendizajes significativos que yo tuve al realizar todo el trabajo fueron distintos. Aquí cito algunos. Por ejemplo, identifiqué que es necesario establecer tiempos realistas, no solo en tanto a los límites o fechas límites de las actividades, sino también en tanto a planificar espacios dentro de mi día a día, dentro de mi semana, en donde quepan las actividades para trabajar en el proyecto o en la investigación o en la intervención misma, teniendo entonces una mayor estructura y una mayor organización de mi tiempo. Creo que eso me brindará no solo un desarrollo profesional, sino también personal. Con este trabajo también aprendí la importancia de establecer contacto de manera autónoma y por iniciativa propia con organizaciones que pudiesen estar interesadas en los diferentes servicios, intervenciones
que uno como psicólogo organizacional puede proponerles. Aunado a eso, también diría que es necesario, y aprendí que es necesario tener siempre planes de reserva, ya que muchas organizaciones, si no es que todas, tienen sus propios ritmos, tienen sus propias necesidades, y por tanto, si esas necesidades, si esos ritmos no encajan con los ritmos ya estipulados que se tienen en el trabajo, en intervención, entonces puede haber una ruptura, como fue mi caso, y desde luego eso va a implicar consecuencias en atrasarse en tanto a tiempos y es más, incluso en no conseguir algunos objetivos, al menos en los tiempos estipulados. Afortunadamente, al realizar este trabajo pude aprender conceptos y procesos sobre psicometría, lo cual en lo particular me inspira incluso bastante a continuar aprendiendo sobre evaluación y medición en psicología, sobre estrategias y métodos para validar los instrumentos. Creo que esto a mí personalmente me ayudará muchísimo como profesionista dentro del área no solo de la psicología, sino también específicamente dentro del área de la psicología organizacional con las empresas, pues creo que es bastante necesario contar con instrumentos que sean realmente válidos y falibles. Tuve la oportunidad también de reforzar aprendizajes en tanto a métodos cuantitativos, sobre todo en un escenario real, bastante práctico, donde tenía que reportar resultados de manera sintetizada. Como lo he venido repitiendo a lo largo de esta presentación, un aprendizaje que me queda bastante marcado es que el concepto de clima organizacional, al ser tan polisémico, resulta también complicado de, de posicionarlo en una sola definición, por lo que al menos a mí de manera particular me queda incluso la observación de que no pasa solo esto con el concepto de clima organizacional, sino que también pasa con muchísimos otros conceptos dentro de la psicología. Me quedo al menos yo con la necesidad de poder lograr consensos en este tipo de conceptos que nos permitan en realidad avanzar en tanto al conocimiento que vamos generando de los mismos. Eso es todo. Gracias.